Llovía con fuerza esa madrugada, transformando el viejo camino en un pasillo oscuro y silencioso. Los faros delanteros atravesaban la densa niebla, revelando solo unos metros más adelante. Miguel apretaba el volante con fuerza. Había conducido por esa carretera cientos de veces, pero esa noche algo parecía diferente. El aire dentro del coche era denso, atrapado, casi imposible de respirar. Cuando el tablero marcaba exactamente las 2:13 a.m., la silueta de la curva finalmente apareció en el horizonte. Era solo otro tramo de carretera, al menos debería haberlo sido, pero en ese instante, Miguel sintió un violento escalofrío recorrerle la espalda, como si unas manos heladas le tocaran la nuca. Y entonces sucedió. El coche frenó solo. El pedal se hundió hasta el fondo, rígido como si otra fuerza lo hubiera agarrado. El cinturón de seguridad lo empujó hacia adelante. El volante tembló y los faros delanteros parpadearon, como si algo interfiriera con la potencia. El coche redujo la velocidad de 110 a 30 km/h, luego a 10, hasta que casi se detuvo por completo, justo en la entrada de la curva. Miguel apenas podía creer lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando lo vio. A la derecha de la carretera, entre la niebla, había una figura, pequeña, encorvada, inmóvil, observando. Parecía moverse solo cuando apartaba la mirada, pero nunca directamente, como una sombra intentando tomar forma en medio de la noche. Un trueno resonó en la distancia. La figura cruzó la carretera con un movimiento demasiado rápido para un humano. Los faros destellaron. El coche se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Miguel intentó respirar, pero el aire simplemente no le llegaba. En esa curva, esa madrugada, por fin comprendió lo que tantos conductores llevaban décadas diciendo: los coches frenan porque algo no quiere que nadie avance más. Antes de empezar esta historia, quiero saber algo de ustedes que están viendo este video. ¿Desde qué país y ciudad están viendo este video? En serio, comenten abajo. Nuestro canal ha estado recibiendo visitas de muchos lugares y quiero saber qué tan lejos están llegando estas historias de misterio. Y por supuesto, antes de hablar del caso de la curva donde los autos frenan solos, necesito preguntarles algo importante. Dejen un me gusta y suscríbanse ahora al principio. Esto ayuda mucho a YouTube a llevar el video a más personas que aman este tipo de misterio. Existe una carretera en las afueras de un pequeño pueblo donde algo imposible ocurre todas las noches. No importa quién conduzca, no importa el modelo del vehículo, ni la velocidad a la que viaje. Cuando los conductores llegan a una curva específica, marcada por un viejo poste de señalización oxidado y medio caído, sus automóviles comienzan a desacelerar por sí solos. Los frenos no se activan. El conductor no pisa el pedal, pero el vehículo reduce su velocidad de manera gradual, suave, casi deliberada, como si una mano invisible lo estuviera deteniendo. La carretera en sí no tiene nada de particular a primera vista. Es una vía secundaria de asfalto agrietado, bordeada por árboles altos y oscuros que forman un túnel natural. Durante el día, parece un lugar tranquilo, olvidado por el tiempo. Pero cuando cae la noche, la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso, pesado. Los faros de los automóviles parecen iluminar menos de lo que deberían. Y en esa curva, justo donde la carretera gira bruscamente hacia la izquierda, es donde todo comienza. Los motoristas que han experimentado el fenómeno describen una sensación abrumadora que los invade segundos antes de que el auto empiece a frenar. Algunos hablan de un frío repentino que penetra por las ventanillas cerradas, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura exterior. Otros sienten una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Muchos experimentan una ansiedad inexplicable, un miedo primitivo que les recorre la columna vertebral y les eriza la piel. Es el tipo de miedo que no se puede racionalizar, que no tiene origen aparente, pero que resulta imposible de ignorar. Los mecánicos del pueblo han revisado docenas de vehículos después de que sus dueños reportaran el incidente. Han examinado los sistemas de frenado, los sensores electrónicos, las computadoras de a bordo.
han buscado fallas mecánicas, cortocircuitos, cualquier explicación lógica que pudiera justificar la desaceleración automática. Pero una y otra vez, los resultados son los mismos. No hay nada malo con los automóviles. Funcionan perfectamente. No existe ninguna razón técnica por la cual deberían frenar solos en ese punto específico de la carretera. Los científicos locales tampoco han podido ofrecer respuestas satisfactorias. Se ha especulado sobre anomalías magnéticas, variaciones en el campo gravitacional, incluso sobre la posibilidad de que algún tipo de señal electromagnética interfiera con los sistemas electrónicos de los vehículos modernos. Pero ninguna de estas teorías resiste un análisis riguroso. Las mediciones realizadas en el lugar no muestran nada fuera de lo común. No hay anomalías detectables. No hay explicación científica. Lo más perturbador es la consistencia del fenómeno. No es algo que ocurra ocasionalmente o en circunstancias específicas. Sucede todas las noches, sin excepción. Algunos conductores intentaron acelerar con fuerza cuando sintieron que el auto empezaba a frenar, pisando el acelerador hasta el fondo. Pero el vehículo se niega a responder. Otros intentaron pasar por la curva a velocidades extremadamente bajas, pensando que quizás podrían evitar el efecto, pero el resultado es siempre el mismo. El auto se detiene casi por completo en el mismo punto exacto, justo en el centro de la curva. Los habitantes del pueblo han comenzado a evitar esa carretera después del anochecer. Los que no tienen más remedio que utilizarla lo hacen con aprensión, con las manos apretadas al volante y el corazón latiendo acelerado, porque todos saben que cuando lleguen a esa curva, algo va a suceder, algo que ninguna lógica puede explicar, algo que desafía todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. Y mientras los automóviles frenan inexplicablemente noche tras noche en esa curva olvidada, una pregunta queda suspendida en el aire frío y denso del lugar. ¿Qué realmente está deteniendo estos vehículos? ¿Y por qué lo hace justo allí, en ese punto específico de la carretera? Porque si no es un problema mecánico, si no es una anomalía científica, entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Los que se atreven a hablar del tema en voz baja mencionan que este fenómeno no siempre existió, que comenzó hace décadas, después de algo terrible que ocurrió en esa misma curva. Algo que nadie quiere recordar, pero que nadie puede olvidar. Era el verano de 1978 cuando la carretera todavía era un lugar normal, una simple vía rural que conectaba el pueblo con las granjas circundantes. Los vehículos pasaban sin incidentes, las familias viajaban tranquilas y nadie sentía ese frío inexplicable que ahora paraliza a los conductores. Pero todo eso cambió una noche de agosto, cuando ocurrió algo que marcaría ese lugar para siempre. Según los registros policiales y los testimonios de la época, un automóvil Chevrolet Impala azul oscuro, conducido por un hombre llamado Rodrigo Méndez, perdió el control exactamente en esa curva. Era cerca de la medianoche. Rodrigo, un comerciante de 42 años, regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo en la ciudad. Conocía bien la carretera, la había recorrido cientos de veces. Pero esa noche algo salió terriblemente mal. Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron una pareja de ancianos que vivía en una granja cercana. Escucharon el chirrido de los neumáticos, el estruendo del metal, retorciéndose, y luego un silencio sepulcral que les heló la sangre. Cuando se acercaron con linternas, encontraron el Impala completamente destrozado contra uno de los árboles grandes que bordeaban la curva. El impacto había sido tan violento que el motor quedó incrustado en el tronco. Pero lo más extraño no fue la violencia del choque, sino lo que encontraron en el interior del vehículo. Rodrigo Méndez estaba muerto, pero su cuerpo mostraba señales inexplicables. Sus manos aún aferraban el volante con una fuerza antinatural, los nudillos blancos como el hueso. Sus ojos estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de terror absoluto. Y su boca estaba abierta en un grito silencioso que nunca llegó a escucharse. Los ancianos
juraron años después que cuando iluminaron el rostro de Rodrigo con sus linternas, tuvieron la horrible sensación de que no estaba mirando hacia ellos, sino hacia algo más, algo que solo él podía ver en sus últimos momentos. La investigación oficial concluyó que Rodrigo había perdido el control debido a la velocidad excesiva y probablemente al cansancio después de un largo día de trabajo. Las marcas de neumáticos en el asfalto sugerían que había intentado frenar bruscamente, pero era demasiado tarde. Un accidente trágico pero explicable según las autoridades. Caso cerrado. Sin embargo, los que estuvieron allí esa noche, los que vieron el cuerpo y el estado del vehículo, nunca creyeron esa versión oficial. Uno de los policías que respondió al llamado, un veterano llamado Sergent Tomás Villanueva, declaró años más tarde en una entrevista para el periódico local que algo no cuadraba en la escena del accidente. Las marcas de frenado eran excesivamente largas, mucho más de lo que correspondería a la velocidad estimada del impacto. Era como si Rodrigo hubiera estado frenando con desesperación durante mucho más tiempo del que la física del accidente sugería. Además, el odómetro del vehículo mostraba que el auto había recorrido apenas unos pocos kilómetros desde su última parada, lo que significaba que Rodrigo no llevaba suficiente tiempo conduciendo como para estar tan fatigado. Pero lo más perturbador que mencionó el Sergent Villanueva fue algo que nunca incluyó en su reporte oficial. Cuando revisaron el interior del automóvil, encontraron que todos los espejos retrovisores, tanto el central como los laterales, estaban completamente destrozados. No por el impacto, sino desde adentro, como si alguien los hubiera golpeado deliberadamente con algo contundente. Y en el espejo retrovisor central, entre los fragmentos de vidrio que aún colgaban del marco, había arañazos profundos, arañazos que parecían hechos con uñas humanas. En los días posteriores al accidente, otros detalles extraños comenzaron a surgir. La viuda de Rodrigo, Clara Méndez, mencionó que su esposo la había llamado por teléfono desde una gasolinera aproximadamente 20 minutos antes del accidente. Ella recordaba perfectamente la conversación porque Rodrigo había sonado extraño, nervioso. Le dijo que había visto algo en la carretera, algo que lo había perturbado profundamente. Cuando Clara le preguntó qué era, Rodrigo simplemente respondió: «No lo sé, pero no quiero volver a verlo». Fueron sus últimas palabras con ella. Los trabajadores de la gasolinera donde Rodrigo hizo esa llamada también notaron algo inusual. Dijeron que el hombre parecía agitado, miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien o algo lo estuviera siguiendo. Uno de los empleados recordó que Rodrigo le había preguntado si había alguna ruta alternativa para llegar al pueblo, cualquier camino que evitara esa carretera principal. Cuando le dijeron que no, que la única manera era volver por donde había venido, Rodrigo palideció visiblemente. Pero finalmente subió a su auto y se marchó, sabiendo que no tenía otra opción. Las semanas siguientes al accidente trajeron consigo los primeros reportes del fenómeno extraño. Los conductores comenzaron a notar que sus vehículos se comportaban de manera errática exactamente en el punto donde Rodrigo había perdido la vida. Al principio, fueron incidentes aislados, fáciles de ignorar o atribuir a coincidencias. Pero con el paso de los meses, el patrón se volvió innegable. Todos los autos frenaban en ese lugar. Todos los conductores sentían ese miedo inexplicable. Y algunos, los más sensibles o los que pasaban en las noches más oscuras, juraban ver algo más. Decían que en el momento exacto en que el auto comenzaba a frenar, podían ver por una fracción de segundo una figura en la carretera, una sombra que se materializaba justo delante de sus vehículos, obligándolos a detenerse. Y esa sombra, según los testimonios más escalofriantes, tenía la forma de un hombre con las manos extendidas hacia adelante, como si estuviera tratando de advertir a los conductores de algo terrible que se aproximaba. Los ancianos que encontraron el cuerpo de Rodrigo esa noche nunca volvieron a hablar del incidente públicamente. Pero antes de morir, 20 años después del accidente, la anciana le confió a su nieta un detalle que la había perseguido durante 2 décadas.
Cuando iluminaron el interior del Impala destrozado, las palabras «No miren atrás» estaban escritas con sangre en el parabrisas, desde adentro. María Santos nunca había creído en fantasmas ni en historias de terror hasta aquella noche de octubre del año pasado. Era enfermera en el hospital del pueblo y estaba acostumbrada a los turnos nocturnos, a conducir sola por carreteras oscuras sin sentir miedo. Pero lo que experimentó en esa curva cambió completamente su perspectiva sobre lo que es real y lo que no lo es. Eran las 3 de la madrugada cuando su Honda Civic comenzó a perder velocidad sin ninguna razón aparente. María sintió primero el frío, ese frío antinatural que muchos otros habían descrito, pero que ella siempre había considerado exageración. Era un frío que parecía provenir del interior del vehículo, no del exterior. Sus manos en el volante comenzaron a temblar, no de miedo, sino de una sensación física de congelamiento que le recorría los brazos. Cuando miró el tablero, vio algo que la dejó paralizada. Todos los indicadores digitales comenzaron a parpadear erráticamente, mostrando números sin sentido, símbolos que no correspondían a ninguna función conocida del automóvil. Y entonces, el carro frenó completamente por sí solo. Lo que María vio en los siguientes segundos la persigue hasta el día de hoy. En el espejo retrovisor, iluminada apenas por las luces rojas de freno de su propio vehículo, apareció una silueta. Era la forma de un hombre. Eso podía distinguirse claramente, pero había algo profundamente equivocado en sus proporciones. Los brazos parecían demasiado largos, colgando más abajo de donde deberían terminar, y la cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, como si el cuello estuviera roto. María cerró los ojos con fuerza, convenciéndose de que era una ilusión producto del cansancio. Pero cuando los abrió de nuevo, la figura seguía allí, ahora más cerca, y entonces escuchó el golpe. Un golpe seco contra la ventana trasera, como si alguien golpeara el vidrio con la palma de la mano. María pisó el acelerador con desesperación y el auto finalmente respondió, arrancando con un chirrido de neumáticos mientras ella no dejaba de mirar por el espejo, viendo cómo la silueta se quedaba inmóvil en medio de la carretera, observándola alejarse. Desde aquella noche, María ya no trabaja turnos nocturnos. Pidió un cambio permanente al turno diurno, aceptando incluso una reducción de salario con tal de no tener que volver a pasar por esa carretera cuando oscurece. Cuando sus compañeros le preguntan por qué tomó esa decisión, ella simplemente responde que tiene asuntos personales que atender. No habla de lo que vio, porque sabe que nadie le creería, o peor aún, que sí le creerían. El caso de Roberto Fuentes es diferente, pero igual de perturbador. Roberto es camionero y ha recorrido las carreteras del país durante más de 20 años. Ha conducido en las peores condiciones imaginables a través de tormentas, niebla densa, caminos de montaña peligrosos. Nada lo había asustado nunca, hasta que su camión frenó solo en esa curva maldita hace 6 meses. Roberto describe la experiencia como si su vehículo hubiera sido tomado por otra voluntad. No importó cuánto presionara el acelerador, el camión simplemente se negaba a avanzar. Los frenos no estaban activados según todos los indicadores, pero el vehículo actuaba como si un peso invisible lo estuviera deteniendo. Lo más aterrador, según Roberto, fue el sonido. Comenzó a escuchar un llanto que provenía de algún lugar fuera del camión. Un llanto de mujer que se mezclaba con el rugido del motor. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia y desesperación. Roberto bajó la ventanilla, intentando localizar de dónde venía el llanto, y el sonido se intensificó hasta volverse casi insoportable. Y entonces, en medio de ese llanto, escuchó claramente una voz que decía, «No los dejen pasar». El camionero, un hombre corpulento de 1,90 m de altura, que no le teme a nada ni a nadie, admite sin vergüenza que lloró esa noche. Cuando finalmente el camión volvió a responder y pudo alejarse del lugar, se detuvo en el arcén varios kilómetros más adelante y se quedó allí temblando durante media hora.
Roberto ahora hace un desvío de casi 40 kilómetros para evitar esa carretera, aunque eso signifique gastar más combustible y perder tiempo valioso en sus entregas. Cuando otros camioneros le preguntan por qué toma esa ruta más larga, él simplemente dice: hay lugares por donde no vale la pena pasar, sin importar cuánto tiempo te ahorres. Los habitantes del pueblo más cercano a la carretera han desarrollado una relación compleja con el fenómeno. Públicamente, muchos lo descartan como superstición o historias exageradas para asustar a los forasteros. Pero en mi me siento privado, en las conversaciones susurradas en el mercado o en las tertulias de los bares, todos admiten que algo está mal en ese lugar. Los más ancianos recuerdan que antes del accidente de Rodrigo Méndez en 1978, la carretera era un lugar completamente normal. Algunos incluso recuerdan haber hecho picnics cerca de esa curva cuando eran jóvenes, pero ahora nadie se acercaría a ese sitio, ni en pleno día, si pudiera evitarlo. Doña Esperanza Ruiz, una mujer de 78 años que ha vivido toda su vida en el pueblo, cuenta una historia que pocos conocen. Ella era amiga cercana de Clara Méndez, la viuda de Rodrigo. Unos años antes de morir, Clara le confió algo que nunca había compartido con nadie más. Le dijo que Rodrigo había tenido una pesadilla recurrente durante las semanas previas a su muerte. En el sueño, él conducía por esa misma carretera cuando de repente veía a alguien parado en medio de la curva. Cada vez que intentaba frenar para evitar atropellar a esa persona, sus frenos no funcionaban. Y cada vez, justo antes del impacto, la figura en la carretera se daba vuelta y Rodrigo podía ver su rostro. Era su propio rostro. Se veía a sí mismo parado en la carretera, observando cómo su propio auto se acercaba sin poder detenerse. Clara le dijo a doña Esperanza que Rodrigo estaba tan perturbado por estos sueños que había considerado vender su auto y dejar de conducir por completo. Pero el día antes de su muerte, la pesadilla cambió. En lugar de verse a sí mismo en la carretera, vio a Clara. Vio a su esposa parada en esa curva y supo con absoluta certeza que si no lograba detener el auto, la mataría. Rodrigo despertó gritando esa noche, empapado en sudor, aferrándose a Clara y rogándole que nunca, jamás, condujera por esa carretera. Menos de 24 horas después, él estaba muerto en ese mismo lugar. Los jóvenes del pueblo, especialmente los adolescentes que buscan emociones fuertes, a veces se atreven a ir hasta la curva en grupos. Lo consideran una especie de rito de iniciación, una prueba de valentía. Pero incluso ellos, con toda su bravuconería y escepticismo juvenil, admiten que algo se siente diferente allí. Algunos han intentado grabar videos con sus teléfonos móviles, esperando capturar algo paranormal que puedan compartir en redes sociales. Pero los dispositivos electrónicos se comportan de manera extraña en ese lugar. Las baterías se agotan en minutos, las cámaras dejan de funcionar, las imágenes salen borrosas o distorsionadas. Un grupo de estudiantes universitarios intentó hacer una investigación el año pasado, instalando cámaras de vigilancia en los árboles alrededor de la curva. Las cámaras funcionaron perfectamente durante el día, pero cada noche, exactamente a las 12 en punto, todas las grabaciones se llenaban de interferencias y luego se detenían completamente. Y entonces está el testimonio más reciente y más inquietante de todos. La semana pasada, un conductor llamado Daniel Ortega afirma que cuando su auto frenó en la curva y él miró por el espejo retrovisor esperando ver la figura que tantos otros habían reportado, vio algo diferente. Vio a todos ellos. Vio a María Santos, a Roberto Fuentes, a Rodrigo Méndez y a docenas de otras personas que no reconoció, todas paradas en fila en medio de la carretera, todas con las manos extendidas hacia su vehículo, todas con las bocas abiertas en un grito silencioso. Y al frente de todos ellos había alguien nuevo. Alguien que Daniel sí reconoció porque lo había visto en las noticias hace apenas 2 días. Era la fotografía de un joven que había muerto en un accidente de tráfico en otra carretera del país. Como si quien sea o lo que sea que habita esa curva estuviera coleccionando almas,
y su colección creciera con cada vida que se pierde en las carreteras. Javier Montero era un escéptico convencido. Trabajaba como técnico en sistemas de seguridad vehicular y había pasado los últimos 15 años instalando cámaras de tablero en todo tipo de vehículos. Había visto miles de horas de grabaciones de accidentes, incidentes extraños en carreteras y comportamientos erráticos de conductores. Para él, siempre había una explicación lógica: fallas mecánicas, errores humanos, ilusiones ópticas causadas por el cansancio. Cuando escuchó las historias sobre la curva maldita, su reacción fue de absoluta incredulidad. Decidió que era momento de desmentir el mito de una vez por todas. En la noche del 15 de noviembre, Javier preparó meticulosamente su vehículo para lo que él llamaba el experimento definitivo. Instaló 4 cámaras de alta definición, una en el tablero apuntando hacia adelante, una en la luneta trasera y una en cada lado del vehículo, todas equipadas con visión nocturna y capacidad de grabación en 4K. Además, conectó múltiples sensores al sistema de diagnóstico del auto para registrar cada función: velocidad, presión de frenos, aceleración, temperatura del motor, niveles de batería, absolutamente todo. Si algo anormal iba a ocurrir, quedaría documentado con precisión científica. Javier incluso llevó un medidor de campos electromagnéticos y un detector de temperatura infrarrojo. Estaba determinado a demostrar que el fenómeno tenía una explicación racional. Eran las 11:40 de la noche cuando Javier inició su recorrido. Condujo tranquilamente, narrando sus observaciones para la cámara como si estuviera haciendo un documental. Describía la carretera, el clima despejado, la temperatura exterior de 1916 grados centígrados. Su tono era profesional, casi aburrido. Se acercaba a la curva con la confianza de quien sabe que no va a encontrar nada fuera de lo ordinario. Pero entonces, aproximadamente 100 metros antes de llegar al punto exacto donde todos reportaban el fenómeno, su expresión cambió. La grabación muestra cómo Javier deja de hablar abruptamente. Sus ojos se mueven hacia el medidor de temperatura que había colocado en el tablero. La temperatura interior del vehículo, que había estado estable en 22 grados durante todo el trayecto, comenzó a descender rápidamente. 21, 19, 16, 13 grados. En cuestión de segundos, el interior del auto se convirtió en una cámara frigorífica. El aliento de Javier se volvió visible. Pequeñas nubes de vapor que salían de su boca mientras murmuraba: «Esto no es posible». En la grabación se puede ver cómo se frota los brazos instintivamente, buscando calor. Entonces, ocurrió lo que todos habían descrito, pero que Javier nunca creyó hasta ese momento. El auto comenzó a frenar solo. Los datos del sistema de diagnóstico muestran algo extraordinario. El pedal del acelerador registraba que Javier lo mantenía presionado al 70% de su capacidad. Sin embargo, las revoluciones del motor empezaron a disminuir progresivamente. Los frenos, según todos los sensores, no estaban activados. No había presión en el sistema de frenado. No había señales eléctricas dirigiéndose a las pinzas de freno. Pero el vehículo se detenía como si una fuerza externa lo estuviera sujetando. La voz de Javier en la grabación revela su creciente pánico. «No, no, no. Esto no puede estar pasando. El sistema está funcionando perfectamente, pero el auto no responde». Intentó cambiar de marcha manualmente, forzando la transmisión a una velocidad más baja para generar más torque. El motor rugió en protesta. Las revoluciones subieron, pero el auto continuó desacelerando hasta detenerse por completo exactamente en el centro de la curva, el mismo punto donde Rodrigo Méndez había perdido la vida 45 años atrás. Y entonces el tablero se volvió loco. Todas las luces de advertencia se encendieron simultáneamente. Check engine, control de tracción, ABS, airbag, batería, aceite, temperatura. La pantalla digital del centro de información comenzó a mostrar caracteres incoherentes, símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido.
el sistema de entretenimiento, que había estado apagado durante todo el trayecto, se encendió por sí solo y empezó a emitir un sonido. No era música ni radio estática. Era algo que sonaba como una respiración pesada, trabajosa, entrecortada, como si alguien hubiera corrido una larga distancia y ahora intentara recuperar el aliento. Javier, con las manos temblando visiblemente en el volante, giró su cabeza para mirar por la ventana lateral. La cámara del lado del conductor capturó lo que él vio. Absolutamente nada. Solo oscuridad y los árboles inmóviles que bordeaban la carretera. Pero cuando miró hacia el espejo retrovisor, su rostro se transformó en una máscara de terror absoluto. La grabación de la cámara trasera muestra exactamente lo que provocó esa reacción. Había algo detrás del vehículo. La cámara con visión nocturna lo captó con claridad escalofriante. Era una figura humana, o algo que alguna vez pudo haber sido humano. Estaba parada a menos de 2 metros del parachoques trasero, completamente inmóvil. La calidad de la imagen era excepcional gracias al equipo profesional que Javier había instalado, y eso hacía que lo que se veía fuera aún más aterrador. La figura vestía lo que parecía ser ropa de hace décadas, un traje oscuro que colgaba de manera extraña sobre su cuerpo. Pero lo más perturbador era su postura, la cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si el cuello estuviera completamente roto. Los brazos colgaban a los lados, demasiado largos, con las manos rozando casi las rodillas. Durante aproximadamente 5 segundos que parecieron una eternidad, la figura permaneció completamente quieta. Javier no se movía, no respiraba, hipnotizado por el horror de lo que veía en su espejo. Y entonces la figura comenzó a acercarse. No caminaba. No había movimiento de piernas. Simplemente se deslizaba sobre el asfalto, acortando la distancia entre ella y el vehículo. 1 metro, 50 centímetros, 30 centímetros. Cuando estuvo justo detrás del auto, tan cerca que debería estar tocando el parachoques, la figura levantó lentamente su cabeza. La grabación captura el momento exacto en que el rostro de la figura queda frente a la cámara, y ese rostro es el de Rodrigo Méndez. No hay duda posible. Es la misma cara que aparece en las fotografías del periódico de 1978, en los archivos policiales del accidente. Pero hay algo profundamente equivocado en esa cara. Los ojos están completamente negros, sin pupilas ni iris, solo 2 vacíos oscuros que parecen absorber la luz. Y la boca está abierta en una expresión congelada de terror y agonía, como si estuviera reviviendo eternamente el momento de su muerte. Entonces, sin previo aviso, todos los cristales del vehículo comenzaron a vibrar intensamente. El medidor de campos electromagnéticos que Javier había instalado empezó a marcar lecturas completamente anormales, valores que superaban cualquier cosa que el dispositivo estuviera diseñado para medir. La aguja del medidor se movía erráticamente de un extremo al otro, y el sonido de respiración que salía del sistema de audio se transformó en algo diferente. Palabras. Palabras susurradas en voz baja, apenas audibles pero inconfundibles. Frenen, deben frenar, no dejen que pase lo mismo, frenen. Javier finalmente reaccionó. Con un grito ahogado pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El motor rugió, los neumáticos chirriaron, y milagrosamente el auto respondió esta vez. El vehículo salió disparado hacia adelante, con tal violencia que Javier casi perdió el control. La cámara trasera muestra cómo la figura se queda atrás, inmóvil una vez más en medio de la carretera, observando cómo el auto se aleja. Pero justo antes de que el vehículo saliera del rango de la cámara, la figura hizo algo más. Levantó lentamente una de sus manos deformes y señaló hacia adelante, en la dirección que Javier estaba conduciendo, como si estuviera advirtiendo de algo que aún estaba por venir. Javier condujo sin detenerse durante casi 50 kilómetros, hasta que llegó a una estación de servicio iluminada donde finalmente se sintió lo suficientemente seguro como para detenerse. Las grabaciones muestran que estaba pálido, sudando profusamente, a pesar del frío que aún persistía en el interior del vehículo.
Sus manos temblaban tanto que le tomó varios intentos apagar el motor. Se quedó sentado en el estacionamiento durante más de una hora, revisando una y otra vez las grabaciones en su laptop, convenciéndose de que lo que había experimentado era real, que no era una alucinación, producto del miedo o la sugestión. Al día siguiente, Javier compartió las grabaciones con varios colegas de su profesión, expertos en sistemas vehiculares y en análisis de video. Todos llegaron a la misma conclusión. Las grabaciones no habían sido manipuladas. Los datos de los sensores eran genuinos y mostraban algo que desafiaba toda lógica mecánica. El vehículo había frenado sin ninguna razón técnica aparente. Y en cuanto a la figura captada por la cámara trasera, ningún experto pudo ofrecer una explicación racional. La imagen era demasiado clara, demasiado detallada para ser descartada como un error de la cámara o un efecto de la visión nocturna. Javier Montero ya no trabaja como técnico de seguridad vehicular. Vendió todo su equipo y se cambió de ciudad. Pero antes de irse, dejó copias de las grabaciones con las autoridades locales y con varios investigadores de fenómenos paranormales. Su único comentario sobre el incidente fue: «Hay algo en esa curva que no pertenece a este mundo, algo que murió pero que se niega a irse. Y cada noche sigue intentando advertirnos, sigue intentando salvarnos del destino que él no pudo evitar. Los autos no frenan solos, él los detiene, porque si no lo hace, si deja que alguien pase a toda velocidad por esa curva, está convencido de que la historia se repetirá y otra alma se unirá a él en su vigilia eterna en ese lugar maldito».